Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su presencia en este último día del mes de febrero, en el que, además de ser el último día del mes de febrero, pues estaremos conmemorando nuestra lección inaugural al ciclo académico 2025. Con un respetuoso saludo a las autoridades de la Escuela de Historia, al director, al doctor Ángel Valdés, al maestro Mauricio Chaulón, nuestro conferencista invitado, a las y los coordinadores de área, a los docentes, a las docentes, colegas de trabajo, a ustedes estudiantes que nos acompañan esta tarde y público en general que ha venido a escuchar la conferencia. Vamos a dar inicio a la actividad con el discurso de inauguración, a este acto de lección inaugural por el director de la Escuela de Historia, el doctor Ángel Valdés. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta lección inaugural del primer semestre del año 2025, donde tenemos a un invitado de lujo, el maestro Mauricio Chaulón, con un tema de suma importancia que es un mundo multipolar, perspectiva geopolítica desde la historia. Guatemala tiene miles de problemas que podremos enfocarlos desde la arqueología, la antropología, la historia, la enseñanza, pero no olvidemos que este territorio que mide 108.889 kilómetros cuadrados, el cual yo siempre rondeo en 109.000, está inmerso en un planeta con sus problemas geopolíticos que tarde o temprano pues, nos afectan, directa o indirectamente. ¿Cuántas veces no hemos padecido el hecho que en el Oriente Próximo los hutíes bombardean un barco petrolero y al otro día aquí ya está más cara la gasolina? Y uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Pero sucede. O el encarecimiento de la canasta básica, o una serie de factores y de problemas que nos afectan, que nos atañen y que como cientistas sociales no podemos estar ajenos al acontecer mundial. No nos podemos encerrar en solo hablar de nuestros temas, lo cual lo hacemos por supuesto y es muy importante, pero sin descuidar el planeta donde vivimos, el mundo multipolar, el mundo globalizado en el cual vivimos y nos desarrollamos y nos desempeñamos. Cuando yo era estudiante hace muchísimos años, jamás pensamos en las lecciones inaugurales, por ejemplo, que iba a ser tan determinante un aparato que después iba a aparecer que era el celular, y menos que en ese aparato pudiéramos tener en la palma de nuestras manos las noticias de todo el mundo, ya sea noticias pues verificables o las famosas noticias falsas, que muchas veces tienen como más calado que aquellas noticias pues, bien dadas o con análisis muy sesudos, sino más orientado al amarillismo. Y menos si vamos a pensar que ese mundo en el cual nosotros vivíamos iba a llegar a ser un mundo en el cual una información de TikTok pudiera tener muchísima más repercusión y resonancia que una conferencia, que un libro, etc. Siempre digo lo mismo y ustedes dirán, este se repite como el ajo, pero así es la vida. En mi época, que nos dejaran a leer un libro de 300 páginas, seríamos más felices que unas Pascuas, y ahora les dice un profesor, van a leer un libro de 300 páginas y hay carta al consultivo, carta a la asociación, carta al consejo directivo, carta a derechos humanos, carta, porque no. Y efectivamente en estos tiempos pues eso es inverosímil y tiene su razón de ser, ¿de acuerdo? Por tanto, si estamos en un mundo tan convulso, porque lo estamos, es necesario que comprendamos en dónde radica toda esta convulsión en la que estamos viviendo. También hay otra idea clave, y es no pensar que solo ahora suceden estos hechos que estamos viendo y que antes el mundo era muy tranquilo. No, sino que se los vayan a preguntar
a los primeros primates cuando eran aquellos grandes líos por unas cuevas, por un espacio para la recolección, o después ya cuando llegaron a la caza y a la pesca, y no digamos ya cuando es la gran revolución agrícola, que es necesario tener territorios para poder sembrar, y eso va a provocar conflictos, guerras, invasiones, apropiaciones, etc. El mundo siempre ha vivido así. La especie humana es parte de su mismo desarrollo como sociedad, el que tengamos esas tensiones, estos conflictos, estos también espacios, porque han existido en la historia de la humanidad, espacios de una paz relativa, pero que esa paz, esa tranquilidad, lo único que está es como preparando una gran tormenta que posteriormente viene, ¿ya? O sea, si alguien le dice, no, es que antes esto no pasaba, pues entonces saber de qué planeta viene, porque aquí siempre vamos a tener problemas de ese tipo. Por otra parte, yo me acuerdo también, y perdonen que hable en primera persona, que en mi época de estudiante, uno de los grandes temas que teníamos era la crisis del Estado-Nación. Y la crisis del Estado-Nación iba, venía, artículos, conferencias, mesas redondas, coloquios, y uno lo miraba como, es una crisis, y a ver cuándo estalla esto. Pues resulta que ya lo estamos viendo, el desmantelamiento del Estado-Nación ya es un hecho que ha sido o pretende ser sustituido por un mundo global, y donde las reacciones son nacionalismos que dan como resultado más tensión. Lo que vemos en Europa actual, las últimas elecciones en Alemania, por ejemplo, son prueba de ello. Cuando ya se suponía que los nacionalismos estaban atajados porque habían unas mejores condiciones de vida, resulta que no, que están ahí, que están floreciendo, y que los grupos pues están pidiendo un espacio dentro de toda la opinión pública, y donde están diciendo nosotros existimos y pensamos distintos a la globalización. La reacción al mundo woke, que es la que estamos viviendo desde hace un mes y días, es también prueba de ello. O sea, ese dinamismo de la sociedad siempre va a estar presente, y el también colocar y señalar y criminalizar, por decir de una manera, a unos en detrimento de otros, también lo estamos viendo, ¿verdad? Con denominaciones como derecha, ultraderechista, nazi, neonazi, que siempre van a estar, digamos, en esta órbita. O en el caso de Guatemala, donde el mayor San Benito que alguien le puede poner es izquierdista comunista. Cuando, como bien ha explicado el profesor José Alfredo Calderón, aquí presente, iba a decir el cuerpo presente, pero no, aquí está presente, nos ha señalado que desde 1954 para acá no hemos tenido ningún régimen comunista, y ni siquiera durante la revolución, que eso ya también lo tenemos que tener claro. Total, de que como pueden ver, siempre vamos a estar en esos vaivenes. Obviamente que a partir del 20 de enero para acá, los problemas, lo vamos a llamar así, geopolíticos, que venían desarrollándose muy lentamente, en concreto la guerra Rusia-Ucrania, o el genocidio en Gaza, que también está, los problemas muy fuertes de guerras en África, que como no son noticias, no estamos enterados, pero se están sucediendo, parecía como que iban muy lentos, pero a partir del 20 de enero para acá, todo esto ha sido una vorágine que, si uno lo sigue, marea, porque lo que pasó por la mañana resulta que al mediodía ya se agravó, y por la noche tenemos otro resultado distinto al que pensábamos que podíamos hacer un análisis por la mañana, y así día a día. Prueba de ello es lo que sucedió hoy, no aquí, sino aquí también, pero aquí es el diario vivir desde hace unos años en la universidad, lamentablemente. Pero lo que aconteció hoy, no sé qué pasó hoy, pues entonces entren a Google, todos tienen celular, y se van a poner al día, y ya lo saben. También es otro como eslabón más de esta crisis, esta saturación de hechos, de información, de declaraciones, que a veces en ese mareo no nos permite poder determinar qué es realmente lo importante, y sobre todo, que aquí es donde el otro factor entra en juego,
es no poder distinguir las causas y solo quedarnos en el análisis de las consecuencias. Como cientistas sociales tenemos que ir a las causas, entenderlas, entender los procesos, independientemente de lo que mi corazoncito diga, ¿ya? Que yo estoy con Zelensky, que yo estoy con Trump, que yo estoy con Xi Jinping, que yo estoy con no sé qué. No, tenemos que analizarlo desde esa objetividad propia de nuestras ciencias, sin que por ello abandonemos el sentir de nuestro corazón, por supuesto, ¿ya? O sea, no se trata de prohibirlo, sino tener cada ámbito de nuestra vida en su justa dimensión, en donde le toca realizarse. Por eso es que esta reunión inaugural precisamente va a tratar de eso, y por eso es que hemos invitado al maestro Mauricio Chablón, porque él imparte una cátedra al respecto en la Universidad Rafael Landívar, ya de muchísimos años. Ha analizado, digamos, toda la relación geopolítica desde una perspectiva histórica, porque aquí viene otro asunto. O sea, tenemos analistas de geopolítica que lo hacen desde la sociología, que me parece muy bien, o solo se quedan con el dato periodístico, pero sin profundizar más en lo que está sucediendo. Dos ideitas rápidas y me voy, porque venimos a escuchar al maestro Chablón. El día de ayer llegó el primer ministro del Reino Unido a hablar con Trump. Todos lo vimos en directo en la conferencia de prensa que dieron. Y por la noche, France 24 horas decía que Trump estaba dando marcha atrás de sus declaraciones iniciales por lo que dijo con el otro. Y cuando ustedes lo oyen, dicen, no, en ningún momento dijo eso. Eso no está ahí. Pero para los periodistas interpretaron eso. Hoy, antes de venirme para acá, estaba escuchando el reporte de otro periodista en Washington que decía, sí, Zelensky fue muy maltratado por Trump, cuando Zelensky sí es un presidente electo democráticamente, pero Putin no. Pero ¿dónde estás diciendo eso? O sea, y entonces eso se traga a la gente y no tiene la capacidad de poder profundizar en el análisis. Y yo lo veo con muchos colegas europeos. O sea, los colegas europeos están pero obnubilados con la información de Deutsche Welle, El País, El Mundo y los que son muy de derecha de ABC, pero todos les dicen lo mismo. Y la BBC en Londres, y todos dicen lo mismo y todos están cortados por el mismo discurso, y entonces escucha uno a académicos repetir lo mismo y uno dice, como académico deberías de hacer un análisis, 1, y 2, una crítica a la información que te están dando, y 3, exigir información de calidad, pero no se está haciendo por ese control que todos tenemos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces cuando uno está hablando algo X, qué sé yo, mira dónde venden chocobananos, pongamos un caso, y abren su red social, vende chocobananos a gran precio, y uno dice, pero yo no lo consulté. No sé si les ha sucedido, estoy poniendo el ejemplo de chocobananos porque sí, cualquier cosa. Pues ese control también va a la información, por supuesto, y con muchísimo más fuerza. Y lo que se pretende como escuela de historia es precisamente poder tener mayor información, mayores datos para poder después formar nosotros un pensamiento crítico. Eso significa tener un criterio sobre los hechos que estemos analizando. Y es por eso que esta tarde le agradezco al maestro Chablón a que haya aceptado dar esta lección inaugural, que también ha sido una política por parte de la escuela que nuestras lecciones inaugurales las den profesoras y profesores de la casa, de aquí. Y eso me alegra muchísimo. Y como último, ya es una noticia tipo aviso parroquial, decirles que es el proceso que les había comunicado al inicio del año, que fue como hace un mes más o menos, de las opciones para terminar las licenciaturas, o sea, o de graduaciones o fase terminal, es decir, las distintas maneras de poderse graduar, siguen en marcha, y dentro de 2 semanas a más tardar ustedes van a tener todos y todas un documento en sus mails con un cuestionario para que puedan responder. Les comento que así va, no van a creer que eso quedó como, este dijo y al final ¿dónde está? Pues ahí está, ya va caminando. Eso les quería decir. Por tanto, necesitamos el concurso de todas y todos
con sus opiniones para que la decisión que se tome sea consensuada por toda la comunidad de la Escuela de Historia. Esa es la idea que se tiene. Pues sin más, les dejo con la palabra del maestro Chaulón, que me imagino que la maestra Alejandra Medrano tendrá que decir unas palabras introductorias al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ángel Valdés por sus palabras de bienvenida. Y voy a presentar en este momento al maestro Mauricio Chaulón. Yo sé que muchas y muchos lo conocen acá, ha sido profesor. Bueno, nosotros los docentes lo conocemos de amigo, de colega. Estamos muy honrados y honradas de que esté con nosotros esta tarde. Para varios de los estudiantes ya ha sido docente el profesor Chaulón, pero voy a leer algunos de sus logros académicos que se encuentran en su currículum. Pues el maestro Chaulón es licenciado en Historia por la Escuela de Historia, también es maestro en Antropología Social por esta misma casa de estudios y tiene pensum cerrado del doctorado en Ciencias Sociales, que es uno de los programas de posgrado de la Escuela de Historia junto con otras 2 unidades académicas. También trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, y pertenece al programa de estudios transdisciplinares. Específicamente trabaja el programa de crítica a la modernidad capitalista. Este programa tiene las siguientes líneas de estudio: genealogía del anticomunismo en Guatemala, religiosidad y cultura popular en Guatemala. Es profesor también actualmente de la maestría en Historia, que es la segunda cohorte que tenemos de este programa de maestría en Historia. El año pasado también contribuyó en la coordinación de este programa de maestría. Es profesor titular del curso Temas Antropológicos Fundamentales en el Plan Sabatino de acá de la Escuela de Historia, y también es académico docente de la Universidad Rafael Landívar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde ha impartido varios cursos. Algunos de estos son Historia Mundial, Administración Pública y Sociología General, y varios cursos regionales, que como los mencionaba el director, el doctor Valdés, pues esos cursos regionales que tocan justamente esa geopolítica que hoy va a tratar en la lección inaugural, pues son parte de sus cargas académicas y laborales y de esa entrega que tiene hacia este tipo de temas. Dentro de la Escuela de Historia también ha sido profesor de cursos como Historia del Movimiento Obrero, Antropología del Arte, Actualidad Mundial, Sociología Guatemalteca y Teoría de la Historia 2. También ha trabajado en otras facultades de esta universidad, como la Facultad de Derecho, la Escuela de Ciencias Lingüísticas, la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Ha sido conferencista invitado a nivel nacional e internacional en numerosos eventos con temas de historia y con las temáticas que mencionaba hace unos momentos. Y en esta tarde, como lo anunciaba el director de la Escuela de Historia, pues la conferencia que va a dictar el maestro Chaulón es Un mundo multipolar, perspectiva geopolítica desde la historia. Entonces, querido Mauricio, le damos la bienvenida, le agradecemos enormemente estar acá con nosotras y nosotros. A ustedes también muchísimas gracias, ya se han integrado más estudiantes. Sabemos que es un viernes, fin de mes, pues que es más difícil el tráfico en estos días, pero les agradecemos mucho, estudiantes, profesores y, como decíamos, público en general está acá con nosotros. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer a las autoridades de la Escuela de Historia el haber confiado en mi persona para esta lección inaugural del año 2025. Me siento muy honrado, muchísimas gracias por esta designación y sobre todo pues estar en casa para poder hablar con ustedes. Agradezco mucho la presencia de compañeros y compañeras, amigos y amigas, colegas, docentes, investigadores, investigadoras, coordinadores, coordinadoras. Muchísimas gracias por estar acá, valoro mucho que estén aquí. Y también compañeros y compañeras estudiantes de las diferentes carreras, muchísimas gracias, y personas invitadas también, también del personal de servicio y también personas que han venido de otras unidades académicas.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto y sobre todo, pues tratar un tema que dentro de la Escuela de Historia, es decir, dentro de nuestras carreras, nosotros lo vemos, como bien decía el doctor Valdés, de una manera o muy general o muy superficial, porque no es el campo de estudio realmente al que nosotros nos dirigimos. Sin embargo, la geopolítica, sin embargo, términos como multipolaridad, un mundo multipolar, la geoeconomía, son conceptos, son categorías, son términos o son simplemente palabras que nosotros escuchamos con mucha frecuencia, pero que es importante que desde nuestras especialidades, la historia fundamentalmente, nosotros podamos darles un sentido y podamos darles una interpretación, no solamente como una herramienta metodológica, sino que también como una situación del mundo donde nosotros vivimos. Y quisiera partir precisamente con este principio de Marc Bloch, uno de los más importantes filósofos e historiadores de la Escuela de los Anales, que decía: si nosotros no entendemos o no comprendemos la historia desde el presente, esta se queda en un historicismo que solamente sería un coleccionismo de datos históricos. Entonces, la geopolítica nos mueve para empezar desde el presente, nos mueve precisamente para comprender ese mundo complejo. Entonces, el tema de la disertación es un mundo multipolar. Bueno, perspectiva geopolítica desde la historia. ¿Cómo entendemos esto que sale constantemente en la prensa, en la radio, en las redes sociales digitales, con términos como estamos en un mundo multipolar donde puede aparecer Vladimir Putin, donde puede aparecer Xi Jinping, donde puede aparecer Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, donde puede aparecer de repente Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, donde puede aparecer Luis Ignacio Lula da Silva, o donde también puede hacer presencia un Javier Milei que con su excentricidad, pero también con su peligrosidad, forma parte, digamos, de toda esta tendencia a lo que se ha llamado la multipolaridad. Bueno, ¿qué entendemos por esto? Pero sobre todo, compañeros y compañeras, ¿cómo entendemos esto desde la historia? Esa sería la primera perspectiva que quiero dar, porque se habla, por ejemplo, de los BRICS, se habla, por ejemplo, de los nuevos estados que han sido admitidos en los BRICS. Bueno, ¿y qué entendemos incluso por los BRICS? ¿Será que estamos entendiendo esto como un cambio histórico? Porque estamos viviendo un cambio histórico, porque todos los presentes son historia. Es que ese es un punto de partida importante. Y entonces, por ejemplo, si nosotros nos remontáramos al año 476 de nuestra era, a vivir el declive y la caída del Imperio Romano de Occidente, en clave geopolítica, en clave histórica, ellos estaban viviendo un presente, pero en ese momento ellos no sabían que iban a pasar a la historia, digamos, por ese presente que estaban viviendo. Nosotros estamos en este momento en transformaciones sustanciales, en transformaciones que son sustantivas, en transformaciones que son profundas en este presente que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo esto desde la historia? ¿Acaso, por ejemplo, el reparto colonial en África, establecido en la Conferencia de Berlín de 1885, no ha sido históricamente decisivo para entender, por ejemplo, el colonialismo del capital? ¿No fue este pacto, por ejemplo, entre las potencias hegemónicas capitalistas de la Europa occidental que se repartieron África de manera unilateral? ¿No era un pacto desde la geoeconomía y la geopolítica? ¿No les interesaba acaso la fuerza de trabajo en África? ¿No les interesaba, por ejemplo, el hierro, los diamantes? ¿No les interesaba la plata, el oro? ¿No les interesaba el territorio, las fuentes acuíferas? Esto tiene explicaciones geopolíticas, esto tiene explicaciones geoeconómicas. Entonces, como lo expresó Lenin, el origen de la dependencia social, el origen de los colonialismos, el origen de la dependencia cultural está en la dependencia económica. Y esto lo ha comprendido muy bien Occidente, como lo pongo en esta diapositiva, en sus procesos de expansión colonialista, los cuales a lo largo de la historia han tenido diferentes maneras de expresarse, provocando transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, que estudiamos ampliamente en la historia como disciplina. Pero la pregunta es, ¿utilizamos nosotros la herramienta de la geopolítica? ¿Utilizamos nosotros, por ejemplo, los conceptos de la geoeconomía? ¿Utilizamos nosotros los conceptos que nos proporcionan
la ciencia política a través de las relaciones internacionales para entender estos cambios, para entender estos procesos de larga, mediana o corta duración. Entonces, esto genera una reflexión como historiador, porque si en nuestros cursos y en nuestros análisis desde la historia, a través de la historiología y de la historiografía, contextuamos acontecimientos, contextuamos hechos, contextuamos procesos, ¿lo estamos haciendo desde el presente, por ejemplo? Y eso incluiría preguntarse, ¿lo estamos haciendo para comprender el presente que vivimos? ¿O estamos estudiando el pasado por el pasado mismo? Cuando en este momento nosotros tenemos transformaciones e incluso para algunos especialistas hasta cambios de determinados paradigmas. Si nosotros analizamos el orden mundial desde 1945 con el llamado fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la denominada Guerra Fría, con el establecimiento de esas tres potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética a partir de la Conferencia de Yalta, estableciendo un nuevo pacto en un orden mundial. Esto es una historia que nosotros podemos estudiar, sí, en los libros, nosotros podemos estudiarla en nuestros cursos, por ejemplo, en los cursos de Historia Universal 5 probablemente, o en los cursos de Actualidad Mundial, pero ¿lo estamos viendo del pasado para dejarlo en el pasado o lo estamos trayendo al presente? Porque hoy en este presente nosotros tenemos cambios muy significativos que a partir no de una guerra mundial, pero sí de guerras focalizadas, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, la masacre y el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, en un genocidio continuado, ahí en una guerra continuada, o por ejemplo los focos de guerra que nosotros podemos tener en cualquier momento, en otras partes del mundo, o la guerra continuada, por ejemplo, en el Congo, de la que los medios de comunicación casi no hablan. Nosotros tenemos ahí un elemento histórico que se explica desde los colonialismos, que se explica, por ejemplo, desde el sentido del capital expansionista, desde el sentido expansionista del capital, pero que ahora nos presenta nuevos elementos que es importante analizarlos, y para eso la geopolítica juega un papel importante. Entonces, por ejemplo, nosotros en la carrera de historia solamente llevamos un curso de actualidad mundial, y en ese curso de actualidad mundial lo que se pretende en el 10º semestre de la carrera es tratar de abarcar precisamente la historia reciente. Hemos tenido seminarios de historia reciente aquí en la Escuela de Historia, pero es lo único a lo que nos aproximamos más o menos. Y algunos cursos, algunas actividades, podríamos decir, libres, que ha organizado, por ejemplo, el doctor Ángel Valdés, desde el Instituto de Investigaciones en los programas transdisciplinares. Organizamos una serie de conferencias sobre la situación en Medio Oriente hace algunos años, en fin, pero hasta ahí. Nosotros no tenemos un abordaje directo desde nuestros cursos, pero nosotros estamos viendo transformaciones en este momento que son geopolíticas, que son geoeconómicas, como fueron transformaciones geopolíticas y geoeconómicas las que sucedieron en 1885 o en 1814, por ejemplo, con el Congreso de Viena, en donde un buen sector de Europa se puso en contra de Napoleón Bonaparte, y nosotros estudiamos las guerras napoleónicas fundamentalmente en Historia Universal 3 o 4, pero ¿cómo estamos nosotros preparándonos para poder estudiar y poder comprender lo de hoy en clave histórica y en clave geopolítica? Entonces aquí hablamos de la inter y de la transdisciplinariedad. Entonces, por ejemplo, si históricamente nosotros sabemos que han existido resistencias, luchas, transformaciones, ¿estamos comprendiendo las luchas y transformaciones del mundo de hoy? Comprendemos que la geopolítica juega un papel histórico, como interpretaba Fernand Braudel en El Mediterráneo del mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que es un libro que hay que leer. Y Fernand Braudel, como uno de los grandes exponentes de la Escuela de los Anales, que desde la historia social dieron ese salto a decir la totalidad de la historia, partiendo siempre desde el presente, nos diría: para entender, por ejemplo, el sistema capitalista de producción, nosotros debemos no de aproximarnos a la geografía, profundizar en la geografía, pero la geografía en clave de política, y eso nos lleva a la geopolítica. Es decir, vamos a seguir pensando que África, por ejemplo, sigue estando absolutamente colonizado solo por el hecho de ser África. Vamos a pensar que África no puede descolonizarse, por ejemplo,
como están demostrando varias naciones, varios estados en la región del Sahel, que están en un proceso de desfrancianización, en un proceso de descolonización de Francia sumamente acelerado y potente. Por supuesto, África sigue siendo un continente geopolítica y geoeconómicamente e históricamente, por supuesto, colonizado, al que se le ha provocado una dependencia económica, pero hoy África ha superado las expectativas de integración mucho mejor que cualquier otro continente. África tiene más de 20 procesos de integración. África tiene el continente africano, el continente más expoliado de la historia, el continente que ha sido el más empobrecido de la historia, tiene más procesos de integración que América Latina, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿con cuántos países de África tiene relaciones diplomáticas Guatemala, por ejemplo? Guatemala casi no tiene relaciones diplomáticas con África, tiene con muy pocos países africanos y de una manera sumamente selectiva. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, Cuba, Brasil, Colombia, la misma Argentina, Uruguay, Chile, México, las relaciones que tienen con África son relaciones amplias. Entonces, ¿vamos a seguir viendo a África simple y sencillamente con los ojos del colonizado? ¿O vamos nosotros a verla también a partir de las luchas y resistencias que forman una clave geopolítica? Es decir, lo que están haciendo los pueblos de Mali, Níger, Chad, Sudán, Burkina Faso, en los procesos de descolonización actuales. No los procesos independentistas de los años 60, sino los procesos de descolonización actual. Entonces, ver la geografía solamente en una clave donde nos deja la idea de que entonces África simple y sencillamente hay que estudiarla como un continente que fue colonizado y no más allá, con los procesos que están viviendo en el presente, sería, digamos, un análisis muy reduccionista. Entonces, la geopolítica juega un papel fundamental para los análisis históricos. Y la geopolítica nos permite, como debiese de ser con todos los análisis históricos, ir del presente al pasado y del pasado al presente. A veces no lo logramos hacer, nos quedamos muchas veces solo en el pasado, pero la geopolítica tiene esa ventaja, nos permite ver los elementos de cambio inmediatos que estamos viviendo nosotros en este momento, y entonces se presenta como un recurso eminentemente metodológico, muy bueno para poder entender, digamos, ese presente en clave histórica. Nosotros podemos decir que con Grecia y con Roma nace la proyección geopolítica por medio de sus intereses económicos y militares, es decir, analizando el poder. No estoy diciendo que la geopolítica nació en Grecia y Roma, sino que los griegos, en el periodo sobre todo de Alejandro Magno, y Roma, a partir de la expansión republicana y luego ya con el imperio, fueron posiblemente esos primeros poderes que se dieron cuenta que había que pensar en clave geopolítica. Y entonces esto determinó el contexto de la llamada historia antigua. Aquí lo estudiamos, por ejemplo, en el área de historia, en los cursos de Historia Universal 1, Historia Universal 2. Porque para Occidente ir más allá del Mediterráneo y de sus territorios, por ejemplo al Oriente y al Atlántico, era un proyecto civilizatorio desde los griegos y los romanos. Y también se puede entender, por ejemplo, la cristiandad en clave geopolítica, también como un proyecto civilizatorio, también como un proyecto que va en la expansión, porque no podemos entender nosotros la geopolítica sin la expansión. Entonces, por ello fue por lo que al final del gobierno imperial de Trajano y al inicio del de Adriano, Roma había alcanzado la máxima extensión territorial de su poder e instauró hegemonía. Pero también lo pretendió Alejandro Magno, y la República Romana consiguió esto derrotando a los cartagineses. Pero miren ustedes, por ejemplo, ¿quién admiró esto? Nada más y nada menos que Henry Kissinger, que lo vio en clave histórica, el más importante intelectual orgánico de la política exterior de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Henry Kissinger indicó varias veces que la Grecia de Alejandro y la Roma expansionista eran los ejemplos a seguir por Washington en la recomposición de la Realpolitik. ¿Y qué es la Realpolitik? Es esa política realista donde el poder militar está incluso antes que el poder económico, porque el poder militar permite la acumulación económica, permite la expansión económica a través de la geografía.
Porque para Kissinger fueron la Grecia de Alejandro y la Roma clásica quienes inventaron la geopolítica. Es decir, él lo está viendo en clave occidental. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de inventar la geopolítica, quiere decir, ¿para qué nos sirve la geopolítica? Bueno, si nos sirve para estudiar y analizar que expandiéndonos nosotros vamos a lograr, que era lo que se sustentaba la Pax Romana, ¿no? El respeto a nuestro ejército y el respeto al tributo, y punto, y se acabó. Y eso hasta aparece en los evangelios, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, cuando querían ahí que quedara mal con Roma, y a ver si no lo apresaban antes, pues entonces le preguntan de quién es este efigie, ¿será que tiene que estar aquí? Bueno, es del César, ¿no? Entonces al César lo que es del César, él entendió perfectamente la Pax Romana, y la Pax Romana estaba definida a partir de lo económico y de lo militar, y lo militar todavía por encima de lo económico. Por lo tanto, los griegos y los romanos comprendieron que la geopolítica era parte de su proceso civilizatorio. Y Henry Kissinger, ese ideólogo, ese intelectual orgánico poderoso de la Guerra Fría en los Estados Unidos, también dijo, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la Grecia de Alejandro y de la Roma republicana expansionista e imperial. Y eso lo dijo Kissinger varias veces y está en sus memorias. Entonces esto tiene una connotación en la forma de ejercer el poder. Y como cualquier ejercicio del poder es dialéctico, también se generan resistencias y luchas. Porque los romanos pretendieron ser el polo central, pero no lo lograron. Al final vamos a ver que surgieron diferentes polos. Por eso lo de la multipolaridad no es un concepto que nos remita únicamente a hace unos 20 años atrás. La multipolaridad ha estado acompañando la historia de la humanidad en muchos momentos. Es decir, en varios momentos, en varios contextos, nosotros vamos a ver que han habido distintos polos del poder. Entonces, para comprender procesos de transformaciones históricas, es importante recurrir a la geografía, pero por ende a la geopolítica. Porque si la geografía solo la entendemos en una clave, digamos, de la producción económica, o solo la comprendemos a partir de los mapas en los accidentes geográficos, pero no la relacionamos con el poder, estaríamos limitando esa capacidad que nos da precisamente la geografía para entender la historia. O sea, la geografía para entender la historia no solo es una referencia para saber qué pasó ahí, sino para saber cómo funciona el poder. Es decir, si nosotros queremos entender esa gran expansión del Imperio Romano, aquí les pongo un mapa del año 117 de nuestra era, o año Domini, ¿verdad? Porque ya estamos hablando nosotros de un mapa en donde ya está ahí el cristianismo de alguna manera jugando un papel importante. En esa época última de Trajano y al inicio de Adriano es cuando vemos nosotros el Imperio Romano más extendido, desde lo que hoy es Gran Bretaña hasta el denominado Medio Oriente y en el norte de África. Pero eso no se logró simple y sencillamente, digamos, a partir de que Roma fuera mejor o fuera el único polo, no. También estaba el polo de los cartagineses algunos años antes de Cristo, por eso se dieron las guerras púnicas en el siglo III antes de Cristo. Es decir, no, Roma no era el único polo, también estaba el polo de los cartagineses y se tuvieron que enfrentar. Estos enfrentamientos que nosotros vemos en la historia reciente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estos enfrentamientos que vemos hoy en una guerra comercial, económica, entre Estados Unidos, China, nosotros los vemos también en la denominada historia antigua. Roma, para llegar a ser lo que fue primero, tuvo que derrotar a los cartagineses. Para poder expandirse hacia el norte de África, tuvo que derrotar a Cartago. Y Roma se vio en peligro incluso de ser atacada y destruida por esa genialidad de Aníbal Barca, el general cartaginés que estuvo a punto de destruir Roma y llegó a las puertas de Roma con su célebre ejército de elefantes, cruzando los Alpes. Por lo tanto, todos esos elementos históricos que constituyen transformaciones sustanciales que se dieron en la denominada historia antigua o que se dieron, por ejemplo, a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, nosotros los estamos viendo hoy también en otro contexto, pero tenemos que entenderlos en clave geopolítica. Esa es la cuestión, o digamos, esa es la invitación que yo estoy haciendo en este momento. Es decir, si nosotros vemos a Roma como un polo civilizatorio, tenemos que entender que Roma también se enfrentó a una multipolaridad.
Había multipolaridad en la época de Roma, y ahí tenemos a los cartagineses, y lo vamos a ver más adelante aquí en esta conferencia con lo sucedido en la Edad Media, por ejemplo. Entonces, volvamos a una geopolítica un poco más reciente, la geopolítica del colonialismo. Esa geopolítica del colonialismo nos permite entender mejor la geopolítica de las dos guerras mundiales y luego la de la Guerra Fría, es decir, la geopolítica vista en clave histórica también hay que entenderla como un proceso, hasta llegar a la geopolítica de la unipolaridad y la consecuente multipolaridad actual. ¿En qué momento nosotros podemos considerar históricamente en la historia reciente que pudo haber habido una unipolaridad? Cuando ese sentido triunfalista de la alianza anglo-estadounidense y de la alianza noratlántica posicionó a los Estados Unidos como el gran vencedor de la Guerra Fría. Esos discursos, por ejemplo, ya fuera de republicanos o de demócratas que decían hemos vencido al comunismo, ha caído la Unión Soviética, y entonces escribió Francis Fukuyama su famoso El fin de la historia, y entonces nosotros tenemos esa entrada triunfalista de los Estados Unidos a decir ya solamente existe un tipo de política, un tipo de Estado-nación, ha triunfado el capitalismo y ha muerto el comunismo. Según ellos se restablecía un mundo unipolar, según ellos era ya el restablecimiento de un mundo unipolar. ¿Y cuánto les duró eso? Llegó el 11 de septiembre del 2001, les fueron a derribar sus torres gemelas, les fueron a derribar su centro, su corazón, no solamente del capitalismo financiero, sino del sentido estadounidense. Y entonces se dieron cuenta que ese no era un mundo unipolar, aunque lo siguieran diciendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros ir entendiendo eso? Con la geopolítica de la Guerra Fría también, y la de la Guerra Fría con la de la Segunda Guerra Mundial, y la de la Segunda Guerra Mundial con la primera, y la primera con la del colonialismo, y la del colonialismo, y eso nos lleva, por ejemplo, hasta la paz de Westfalia. Eso nos lleva hasta el siglo XVII. Es decir, también la geopolítica necesitamos verla nosotros en clave histórica. Por eso es importante que nosotros recurramos a todas estas posibilidades, porque nosotros no podríamos entender la descolonización actual de África, los procesos de independencia de los años 50, 60, el panafricanismo, por ejemplo, incluso el término de el apartheid en Sudáfrica, el involucramiento heroico, por ejemplo, del ejército de la República de Cuba en Angola, si no entendemos el comercio triangular desde finales del siglo XV, todo el siglo XVI, XVII, XVIII, con el tratamiento de esclavos, lo que Marx dice muy bien, la acumulación originaria que se logra en Europa a partir de todo lo que se extrajo de la denominada época colonial en América y de todos los procesos extractivistas que comenzaron en esa época colonial y el tratamiento de esclavos en África. Todo eso nos lleva a un elemento geopolítico que se dio en la época colonial. Por lo tanto, también la época colonial no solamente está definida por lo que sucedía en las colonias, sino que está definida también por el Océano Atlántico, está definida por el Mediterráneo, está definida también por esas batallas entre Gran Bretaña y España, está definida por la hegemonía, compañeras y compañeros. Y al estar definida por la hegemonía, está definida geográficamente, porque la hegemonía no puede quedarse únicamente en términos de discurso o en términos de capital dinero, sino que tiene que aterrizar. ¿Y en dónde aterriza? En las condiciones materiales de existencia. Por eso es que muchas personas se dicen, pero ¿cómo se reunió, digamos, el camarada Stalin con Roosevelt y con Churchill? Si Churchill, por ejemplo, fue uno de los patrocinadores años antes de los ejércitos blancos que pretendían destruir la revolución bolchevique. El ejército bolchevique se llamaba el Ejército Rojo, fundado por Trotsky y Lenin, y desde Inglaterra se patrocinaron los llamados ejércitos blancos para lograr, según ellos, destruir la revolución bolchevique. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Simple pragmatismo no es simple pragmatismo, son los contextos los que estaban determinando esto. Y al final, esa derrota de la Alemania nacionalsocialista y de la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial determinó cambios geográficos.
Es decir, Yalta en 1945, precisamente ahorita en febrero, Yalta se llevó a cabo del 4 al 11 de febrero de 1945 y es un aniversario que habría también que estudiarlo, analizarlo, conmemorarlo, porque la conferencia de Yalta inauguró un nuevo orden mundial, pero siempre desde la lógica de la geopolítica. Y entonces, aquí estamos hablando claramente en esta fotografía clásica de Yalta, estamos hablando de multipolaridad. Aquí estamos hablando de multipolaridad, de inicio de la Guerra Fría, de casi el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero el inicio de un nuevo orden mundial, el inicio de nuevas relaciones de poder, el inicio del equilibrio de poder. El equilibrio de poder no solo es en clave de, bueno, no te metas en mi esfera de influencia, yo no me meto en la tuya y ya estuvo, no, porque eso no fue así. Vamos a ver si los Estados Unidos no se involucraron en la esfera de influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Vamos a ver si la Unión Soviética no se involucró en la esfera de influencia norteamericana durante la Guerra Fría. Por supuesto que hubo involucramientos. Entonces, si pasamos de un orden multipolar después de la Segunda Guerra Mundial a un orden bipolar, eso define la Guerra Fría. Pero entonces, ¿cómo pasamos de nuevo a un orden multipolar que es el que tenemos actualmente? Lo tenemos porque debemos verlo en clave geográfica, y en clave geográfica lo tenemos que entender a partir de las relaciones de poder, y eso es la geopolítica, y por lo tanto la geopolítica es histórica. Entonces, la geopolítica nos evidencia mucho mejor ese cambio histórico sucedido a partir de 1945. No solamente la derrota de la Alemania nacional socialista, no solamente el heroísmo de la Unión Soviética con 27 millones de personas muertas, no solamente incluso la misma revolución guatemalteca de 1944, que encontró un contexto magnífico en lo que estaba sucediendo precisamente en esos cambios geopolíticos, sino también en los cambios geográficos y geopolíticos que hoy nos explican por qué Ucrania es esa llave que pretende, por ejemplo, los demócratas en los Estados Unidos, o ese neoliberalismo europeo para contener a Rusia, y que está provocando la guerra hoy de Rusia a Ucrania. Porque entonces podría venir cualquier noticia reduccionista a decir, no, lo que pasa es de que Putin se quiere expandir, lo que pasa es que Putin quiere más territorio, lo que pasa es que Zelensky es un loco, lo que pasa... Esto no lo podemos definir de esta manera. Tenemos que entenderlo a partir de procesos históricos que vienen dándose, como de manera, disculpen la redundancia, procesual, desde la historia. Es decir, nosotros vemos hoy una Ucrania donde la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha pretendido que sea su socio más, digamos, requerido, porque entonces eso los colocaría mucho más cerca de Rusia, los colocaría exactamente en las fronteras con Rusia. Si nosotros vemos en este mapa las transformaciones que ha venido teniendo la OTAN, miren cómo comenzó la OTAN, que es donde está en azul más oscuro, y miren cómo fue avanzando y avanzando y avanzando. ¿Y quién es el socio más importante de la OTAN? Los Estados Unidos. Entonces aquí han sido gobiernos demócratas y republicanos. No son solamente los gobiernos republicanos, son también los gobiernos demócratas, y muchas veces los gobiernos demócratas más guerreristas que los gobiernos republicanos. Por lo tanto, lo que está sucediendo el día de hoy en el escenario europeo o en Europa del Este entre Rusia y Ucrania no solamente tiene claves geopolíticas, sino que tiene claves históricas. Y si nosotros analizamos los procesos de descolonización en Asia durante la denominada Guerra Fría, los procesos de descolonización en África durante la denominada Guerra Fría, esto nos explica por qué hoy en el Sahel, como explicaba hace unos minutos, hay procesos de descolonización francesa. Pero ustedes me dirían, no, pero si ya no hay colonias de Francia. No, no hay colonias de Francia, pero hay una dependencia heredada del colonialismo. Y eso lo han entendido muy bien los jóvenes militares de Mali, de Burkina Faso, de Níger, para generar golpes de Estado nacionalistas en clave de descolonización. Como decía el actual presidente, un joven militar de Burkina Faso, es porque hemos leído a Frantz Fanon, dice, y hemos leído a Frantz Fanon en clave geopolítica, no solamente en clave filosófica o de filosofía política, sino también en clave geopolítica. Entender
de que si no detenemos a Francia, digamos, en este momento aquí en nuestros países, y que salgan todas las bases militares y que ya no tenemos por qué nosotros hacer negocios con Francia, sino que los podemos hacer perfectamente con Rusia o con China, es un cambio en la multipolaridad, pero para Burkina Faso es un cambio histórico que les permite un proceso de descolonización mayor. Pero eso solo lo podemos entender a partir de las claves geopolíticas también de la Guerra Fría, porque esos procesos de descolonización comenzaron ahí. Si no, no podríamos entender lo que es China actualmente. Y entonces, sí, ¿cómo verían, por ejemplo, los historiadores a China en 1949, cuando se trataba de una revolución fundamentalmente campesina, digamos desde un posicionamiento un poco más dogmático, se decía por no ser una revolución proletaria, entonces es una revolución que está condenada al fracaso? Pero veamos lo que es China hoy y analicemos entonces por qué, por ejemplo, la Unión Soviética habrá tenido que desaparecer y desintegrarse, lo que no significa que haya desaparecido el comunismo, por supuesto. Y hoy, ¿qué es Asia? El comercio, una herramienta de influencia global, como dice esta diapositiva, que yo la obtuve de una muy buena página que se la recomiendo, que es la página del diario español El Mundo, y que tiene una colección de una mapoteca impresionante para analizar la geopolítica actual. Hoy vemos, por ejemplo, que los objetivos de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, como le ha llamado Xi Jinping a los nuevos procesos de crecimiento económico chino, determinan que Asia no es el continente asiático de 1949 o de la década de los 50 y 60, pero que gracias a esos procesos ahora la geoeconomía y la geopolítica asiática está en un avance arrollador. Y eso lo sabe perfectamente un Donald Trump, que está buscando incluso tratar de contener a China a través de Rusia. Es decir, no es el acercamiento a Vladimir Putin simple y sencillamente por una cuestión de que, como dicen algunas agencias de noticias, ¿verdad? Es que los dos son iguales, Trump y Putin son exactamente iguales, son autoritarios. Es que no tenemos nosotros que ser reduccionistas en estos análisis, compañeros y compañeras, sino que aquí hay una intencionalidad de detener también a China, detener ese avance económico chino. Porque China encontró en Rusia uno de sus mejores socios. ¿Por qué? Porque como dice la teoría de Mackinder, la teoría del Heartland, quien domine, eso lo dijo Mackinder en 1919, quien domine el centro de Asia podrá dominar el mundo. Y esto no es una cuestión de Pinky cerebro, ¿verdad? De hoy, ¿qué vamos a hacer, Pinky? Pues tratar de conquistar tratar de conquistar el mundo, ¿no? Sino que es una cuestión a partir de los recursos, como decía Lenin. Porque entonces toda la capacidad de recursos y toda la capacidad de la movilidad de estos recursos determina otras rutas a partir de un continente asiático que desde edades antiguas, históricamente antiguas, tiene estas relaciones de comercio. Entonces, las contradicciones del sistema capitalista en su fase neoliberal han provocado una nueva multipolaridad. Es que esto tenemos que verlo en clave dialéctica. Porque cuando, digamos, hay estados, países, culturas que pretenden hegemonizar y entonces pretenden colocarse como los unipolos o de manera unipolar, dialécticamente siempre va a surgir la contradicción, van a generar las mismas contradicciones, y eso es lo que estamos viendo. Y eso lo ha entendido perfectamente el gabinete republicano trumpista. Ellos no es que sean anticapitalistas, todo lo contrario, pero están tratando de regresar a ese proteccionismo. Entonces, ¿por qué se muestran como antineoliberales? Porque dicen que el neoliberalismo provocó esta multipolaridad que ahora tenemos que gestionar. Es decir, como lo planteaba Trump durante su primer periodo, soy el presidente que más negociaciones tiene que ir a hacer en vez de ir a poner bombas, dijo. Porque los demócratas se han encargado de poner bombas o mis republicanos antecesores lo hicieron. Yo no quiero eso, pero si lo vamos a hacer primero negociando. Es decir, esa apertura de una diplomacia, pero diplomacia desde un realismo ofensivo, donde llevan la pistola en el cinto.
Es decir, se pone la pistola sobre la mesa, pero dice Trump, esta multipolaridad que nosotros estamos viviendo y que ahora tenemos que gestionar ha sido provocada precisamente por esa irresponsabilidad neoliberal, dice Trump. Y no es que Trump no haya gozado también del neoliberalismo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, compañeras y compañeros, estamos entrando a un nuevo momento histórico. Lo estamos nosotros comprendiendo desde nuestras profesiones, desde la historia, por ejemplo. Estamos viendo desde una capacidad, digamos, inter y transdisciplinar hacia el futuro, es decir, en proyección, en perspectiva, y precisamente en un tiempo largo que es el del capitalismo. Es decir, no olvidemos, estamos entrando a un nuevo momento, pero el capitalismo nos está destruyendo. No estamos entrando al declive del capitalismo. Nosotros para nada estamos viendo la desaparición del capitalismo, lamentablemente. Estamos en el contexto del capitalismo. Entonces nos diría la escuela de los anales, estamos en el tiempo largo del capitalismo. Seguimos en ese tiempo largo del capitalismo. Y al capitalismo le queda todavía mucho tiempo, aunque nosotros podamos ser anticapitalistas. No hemos salido de él. No implica que el capitalismo esté en crisis. Entonces, la multipolaridad forma parte de este contexto de lo que es el capitalismo hoy. Y entonces, ¿cómo tenemos que entender la multipolaridad? Debe entenderse como el surgimiento de polos de poder e influencia. Y esto, como lo decía hace unos minutos, ha existido en muchos momentos de la historia de la humanidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos un mapa de la denominada Edad Media, de los inicios, digamos, de esa destrucción del Imperio Romano de Occidente, de esa expansión de los pueblos germánicos, de los visigodos, los ostrogodos, por ejemplo, los francos, los sajones, por ejemplo, el imperio de Atila o el imperio de los hunos, ¿verdad? Ahí estamos viendo varios polos. Precisamente Roma generó las contradicciones desde su unipolaridad, cuando ya no pudo controlar, gestionar, administrar sus enormes latifundios con esas enormes distancias, cuando ya no pudo gestionar sus ejércitos, cuando empezó a perder batallas y guerras decisivas, Roma empezó a generar su propia destrucción. Y en ese momento entonces las clases dominantes romanas empezaron a pactar con esas clases dominantes y esos nuevos grupos germánicos. Empezaron a hacer pactos. La Edad Media no es que surgiera únicamente de los pueblos germánicos. La Edad Media surge a partir de esos pactos de poder. Roma, de alguna manera, cambia de sitio. Acuérdense que se funda el Imperio Romano de Oriente y después se establece el Sacro Imperio Romano Germánico, donde tienen que ver los francos, donde tiene que ver Carlomagno, donde tienen que ver esos pueblos germánicos, pero donde tiene que ver Roma y donde tiene que ver el sentido también de lo helénico y donde tiene que ver la cristiandad y donde se está fundando ese sentido civilizador de Occidente. Pero para que eso ocurriera, hubo distintos polos de poder. Nosotros, para analizar la entrada a la denominada Edad Media y al denominado sistema de producción o modo de producción feudal, tenemos que ver que en un inicio hubo distintos polos de poder y que incluso durante la misma denominada Edad Media no estaba solamente Occidente, estaban también los árabes. Estaban también los árabes en el denominado Medio Oriente o en Asia Menor o en el Próximo Oriente. Estaban los árabes también en el norte de África. Estaban los árabes en la península ibérica. Y todo eso provocó tensiones. Todo eso provocó contradicciones. No podemos denominar nosotros la Edad Media como una cuestión unipolar. No, aunque estaba la hegemonía de Occidente y de la cristiandad, por supuesto. Eso es innegable, pero estamos hablando nosotros en clave geopolítica histórica de un mundo multipolar en ese momento, por lo menos de ese lado del globo terráqueo. Y entonces, ¿cómo podemos entender hoy que las disputas por la hegemonía en el denominado Medio Oriente y sobre todo en el mundo árabe musulmán, pero en el mundo árabe musulmán no solo cultural sino también político, van con actores como por ejemplo Turquía por un lado, Arabia Saudita y las monarquías del Golfo por otro, e Irán por el otro? Tenemos ahí a tres actores de sumo peso, y tres actores de sumo peso que han entrado en estos procesos geopolíticos actuales, pero que vienen de procesos geopolíticos históricamente determinados desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, para nosotros entender
que el mundo árabe musulmán en clave geopolítica hoy tiene una disputa por la hegemonía entre Turquía, Arabia Saudita e Irán, nos permitirá comprender mejor cuáles son las acciones de Israel, por ejemplo, cuando se plantean los acuerdos de Abraham con las monarquías del Golfo, pero sigue bombardeando Gaza, pero sigue diciendo que Hamas es un grupo terrorista que a ellos les causa mucho más dolor de lo que ellos han causado en Gaza, por ejemplo, pero está firmando los acuerdos de Abraham con las monarquías del Golfo. Entonces, ¿por qué si existe un Islam permitido, un Islam político permitido, que lo debemos entender en términos geopolíticos, diría el sociólogo egipcio Samir Amin, para comprender por qué entonces incluso el Islam no es único, ni es homogéneo, sino que hay un Islam permitido por Occidente o por Israel con el que sí puede hacer negocios y con el que sí puede hacer pactos, por ejemplo. Y si nosotros vemos esa geopolítica de ese sistema mundo, nos diría Immanuel Wallerstein, hoy vemos que, por ejemplo, para el año 2020, si nosotros teníamos, antes de la denominada Guerra Fría, un África y un continente asiático todavía con elementos colonialistas en donde se decía, bueno, aquí ya está el dominio de Occidente y ya no hay nada más que hacer, nosotros vemos que, por ejemplo, para el inicio de la pandemia, África está más hacia Rusia y hacia China, con una economía directamente haciendo negocios con China y con Rusia, que con la misma Unión Europea, por ejemplo. Lo que no significa que la Unión Europea no siga teniendo presencia en África, pero como se dijo en la última cumbre entre la Unión Europea y África en el año 2022, nosotros ya no necesitamos, decía uno de los jefes de Estado de África, nosotros ya no necesitamos, el jefe de Estado de Tanzania, ya no necesitamos que venga Europa a decirnos qué hacer, ni que venga con ofertas de dinero. ¿Y qué fue lo que hizo primero Emmanuel Macron? Ofrecer dinero, mientras que China y Rusia ofrecen proyectos con respeto. Claro, estamos hablando nosotros de sistema capitalista, sí, pero lo estamos viendo en otros términos, y entonces la geopolítica en el Sahel, nuevamente hablo del Sahel, de descolonización francesa o antifrancesa, mejor dicho, es una política que toma más fuerza. Y al final, entonces, por ejemplo, Rusia y China pueden seguir haciendo negocios dentro de esa franja de la ruta de la seda, no solamente, digamos, hacia ese corazón de Asia, sino también dirigiéndose a Asia-Pacífico, que ya es una zona de tensiones, en donde tenemos uno de los gasoductos más importantes, el gasoducto Power of Siberia, entre Rusia y China, que es uno de los más importantes del mundo y que sabe perfectamente Europa que necesita de ese gas porque lo puede conseguir más barato. Y en ese sentido, entonces, Europa sigue dependiendo ahora de esferas, digamos, donde antes eran sus esferas de influencia de colonización. O por ejemplo, donde nosotros encontramos aquí estos rombitos en este mapa de África, nosotros vemos que está la presencia del grupo Wagner, un grupo militar ruso en asesoramiento, en venta de armas, digamos, en todo lo que tiene que ver lo militar, que muchos países de África han optado por ellos y ya no optan por Francia, ya no optan por Gran Bretaña, ya no optan por los Estados Unidos o por Israel, están optando por Rusia. Díganme ustedes si esto no es un proceso de cambio histórico que tenemos que entenderlo a partir de la geopolítica. O digamos, si nosotros vamos viendo lo que, muy contrario a lo que las noticias dicen, que a veces las noticias occidentales decían, es que Ucrania está derrotando a los rusos, es que han atacado una base rusa, es que ya se dirigen algunas tropas incluso más allá de Ucrania y pretenden llegar hasta Moscú, y cuando nosotros vemos los mapas reales, nosotros vemos que el avance ruso en una guerra de desgaste es un avance altamente significativo y que Ucrania está cada día más derrotada y que entonces la Unión Europea le tiene que soltar 4.000 millones de euros para que Ucrania intente hacer algo. Es esa transformación que nosotros estamos viendo, ¿cómo la vamos a entender desde una perspectiva histórica? Entonces, sin lugar a dudas, nosotros estamos en un mundo multipolar en este momento. Estamos en un mundo multipolar donde vamos a ver pactos, donde vamos a ver negociaciones,
donde vamos a ver posiblemente crecimiento de algunos enfrentamientos militares, pero también hay otras teorías, como la teoría de Joseph Nye, que nos dicen de que posiblemente nosotros estemos en un mundo unipolar tridimensional, dice Joseph Nye. Bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo así? Un mundo unipolar tridimensional. Bueno, para Joseph Nye, que es uno de los grandes ideólogos intelectuales orgánicos de los gobiernos de Estados Unidos de los años 90, sobre todo los demócratas, sobre todo el gobierno de Bill Clinton, uno de los investigadores más importantes de las relaciones internacionales desde la perspectiva occidental, por supuesto, ¿verdad? Pero Joseph Nye es muy reconocido por este trabajo que tiene de proponer que existen dos tipos de poder: el poder duro o el hard power y el poder blando o el soft power. Y entonces dice, ese poder duro, ese hard power, está basado en lo militar, porque dice Joseph Nye, siendo asesor del gobierno de Bill Clinton, siendo asesor de varios gobiernos demócratas, dice, Estados Unidos no es que sea lo unipolar es el capital, dice Joseph Nye, y lo está diciendo un asesor de los gobiernos estadounidenses. Es decir, lo unipolar es el capital. ¿Quién tiene la hegemonía del capital? Dice Joseph Nye. Ahí es donde nosotros nos debemos de fijar. Y entonces, si esa hegemonía la sigue teniendo los Estados Unidos, entonces pareciera que Estados Unidos sigue siendo el país hegemónico. ¿Por qué? Dice Joseph Nye. Porque las tres dimensiones son: la primera dimensión, la militar. En ella actualmente Estados Unidos sigue siendo la primera potencia. Porque Estados Unidos, por ejemplo, dice, nosotros tenemos, creo que son como 8,000 millones de dólares en gastos militares. China dice que tiene un poco más en gastos militares. Pero Estados Unidos siempre va a inflar las cifras para que entonces parezca que ellos tienen un ejército mayor. Pero no solo que lo parezca, sino porque realmente lo tienen. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más grande en este momento en el mundo. Tienen bases militares en casi todo el mundo. Nosotros no vamos a encontrar una base militar china, por ejemplo, digamos, en muchos lugares del mundo. No existen. Pero bases militares de Estados Unidos sí, siguen teniendo su base militar en Alemania, siguen teniendo su base militar en Japón. Es decir, Estados Unidos tiene la hegemonía de la primera dimensión que dice Joseph Nye, la dimensión militar. Y Rusia y China, por supuesto que son potencias militares, y eso lo sabe perfectamente Estados Unidos. O sea, desde el hard power o el poder duro, Estados Unidos sigue siendo, digamos, esa hegemonía según esta teoría. Y la segunda dimensión es la económica, dice Joseph Nye. Porque entonces volvemos otra vez a Lenin. Si se tiene toda esa fuerza para poder sujetar, esa fuerza se va a evidenciar fundamentalmente en lo económico a través de lo militar. Y fue lo que hicieron los romanos también. La Pax Romana se consiguió únicamente a través de esa fuerza de los ejércitos. Por eso llevaban el estandarte de los ejércitos, ese PQR, por el Senado y el pueblo romanos, porque eran los estandartes. El ejército mismo era un estandarte de esa política civilizatoria romana. Lo mismo sucede con los Estados Unidos. Estados Unidos, a través, digamos, de ese poder militar, ha conseguido que el poder económico tenga efectividad. Y por supuesto a través de otras cosas, pero lo estamos viendo en clave geopolítica. No estamos entrando, digamos, a otras dimensiones que son también dignas de análisis. Y la tercera dimensión, dice Joseph Nye, es la transnacional. Pero no estoy hablando de empresas transnacionales, porque esas están en lo económico. Joseph Nye habla de procesos, situaciones, fenómenos transnacionales, por ejemplo, el calentamiento global, una epidemia, una pandemia, el terrorismo, las crisis humanitarias por cualquier cosa, por guerras, por migraciones, etc. Entonces, dice Joseph Nye, ¿quién tiene el mejor poder, la mejor capacidad de gestionar estas situaciones transnacionales? ¿Quién está gestionando mejor el cambio climático? Por eso, por ejemplo, cuando la Unión Europea empezó a gestionar lo del cambio climático, a estos republicanos trumpistas eso no les gusta, porque entonces dicen, no, es que esto nos está interrumpiendo la cuestión económica y nos está interrumpiendo la cuestión militar, no entremos por ahí, mejor vamos gestionando a través de la diplomacia, a través de un poder blando de la diplomacia. China, por ejemplo, empieza a exportar un poco su cultura, empieza, digamos, a realizar otras actividades que no son propias del hard power, sino del poder blando. Nosotros lo vemos con las monarquías del Golfo. Por eso es de que la FIFA le otorga a Qatar el Mundial del 2022, porque es parte de ese poder blando.
es parte de toda esa proyección que tienen ahorita estados que tienen poder económico y poder militar a través del poder blando. ¿Cómo gestionamos eso? Y entonces, ya para ir cerrando, lo que para el análisis histórico genera esta propuesta teórica de Knight sobre el mundo unipolar tridimensional, yo diría que son 3 ideas muy interesantes. Primero, que la hegemonía es determinante siempre, y esta se define a través de quién maneja las más altas capacidades en el modo de producción, desde el desarrollo de las fuerzas productivas hasta la dominación. O sea, digamos, estas son reflexiones mías que yo les comparto a ustedes para analizar esto en clave histórica o en clave de historiador. La hegemonía es en primera instancia del capital, que fue lo que mostraron conceptualmente Antonio Negri y Michael Hart en su libro Imperio, y también el francés Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. Y desde el análisis de la historia reciente y lo que nos muestra el presente en clave histórica, ¿cómo se recomponen las potencias del sistema capitalista de producción de acuerdo con el contexto? Se está sentando a platicar Donald Trump con Putin, se está sentando a platicar Donald Trump con Xi Jinping, aunque haya una guerra económica abierta. Y entonces, yo les plantearía a ustedes estas preguntas para dejarnos pensando un poco en esto. Estamos asistiendo a un tiro de gracia que la hegemonía está dándole al multilateralismo clásico, por ejemplo. Ese multilateralismo de Naciones Unidas, ese multilateralismo de la Unión Europea, ese multilateralismo, digamos, en donde se podían llegar a negociaciones desde otras perspectivas y no necesariamente desde la imposición. ¿Será que se le está dando un tiro de gracia al multilateralismo clásico? Si no, veamos con la prepotencia con la que llegó el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, a Europa, que los llegó prácticamente a infantilizar, a decirle sus ejércitos dependen de la gran maquinaria de la OTAN que es patrocinada por Estados Unidos. Entonces, ustedes tienen las pistolas, pero nosotros las balas, y nosotros decidimos cuándo jalar el gatillo. No se les olvide eso. Prácticamente los llegó a infantilizar. Les planteo otra pregunta. La estrategia de la clase política que hoy gobierna Estados Unidos está tratando de acercarse a Rusia para contener a China, como lo hizo la administración de Richard Nixon con China, o sea, al revés, dentro de la estrategia de contención soviética. Es decir, Estados Unidos lograr con Rusia que Rusia sea mejor su socio que socio chino. Es una pregunta que vale la pena analizarla. Otra pregunta, ¿el pragmatismo liberal y social ruso del gobierno de Putin es el que está logrando contener el avance de la OTAN? Y eso pone en jaque a la Unión Europea, que lanza su última apuesta de 4.000 millones de euros para Ucrania. No es cualquier cosa. Y ojo, 1.000 millones de euros los puso España. Hay que analizar entonces ahí siempre esa perspectiva del PSOE, ¿verdad? En este sentido, que durante un gobierno del PSOE, en los años 80, fue que España ingresó a la OTAN. China y Rusia necesitan de esa recomposición de las esferas de influencia para el control del centro de Asia, como lo dice la teoría del Heartland establecida en 1919 por Halford John Mackinder. Aquí tenemos, digamos, un mapa interpretando la teoría del Heartland o del centro de Asia para controlar el mundo, según Mackinder, de 1919. Y Mackinder decía, es que el centro de Asia, donde está Rusia, donde está Mongolia, es un área pivote. Pero hoy, si Mackinder reviviera, diría, esto es un mundo multipolar, esto es un polo enorme de desarrollo del sistema capitalista. Y entonces yo daría estas reflexiones finales. Si hoy analizamos ampliamente por qué el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 de nuestra era, o por qué los árabes lograron establecerse en la península ibérica, o por qué mucho antes los cartagineses fueron derrotados por Roma, ¿hacemos lo mismo para analizar el imperio del capital y sus contextos hoy? Como dice el historiador catalán Josep Fontana, la historia utiliza el pasado, pero parte del presente, y la propuesta central es de Marx, de Engels y de Marc Bloch, por supuesto, y puede proyectarse. Es lo que en geopolítica se llama prospectiva. O sea, nosotros podemos partir del presente y no es predecir el futuro, como decía hoy mi querido amigo el doctor Rafael Castillo Taracena. Predecir es para el tarot y eso no lo hacemos nosotros. Es la prospectiva. Pensar en clave geopolítica nos permite plantear escenarios.
Los historiadores y las historiadoras no solo debemos hacer análisis del denominado tiempo pasado, sino también debemos preguntarnos cómo nos estamos preparando para analizar esto que estamos viviendo, el presente actual, o cómo dejaremos la historiografía a través de las ideas para que sean otros y otras quienes analicen lo que estamos viviendo. ¿Hay un mundo multipolar hoy? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero a la larga esto es parte del capitalismo como modo de producción, de un tiempo largo del capitalismo, es decir, como un sistema socioeconómico que al mismo tiempo produce su cultura. Sería un error pensar que hoy es la Rusia de la Unión Soviética, la Rusia comunista. No, no es así. O que China no es un capitalismo de Estado. Por supuesto que es un capitalismo de Estado, a través de la administración de un partido comunista que es diferente. Y entonces analicemos regionalmente, por ejemplo, quiénes tienen la hegemonía actual. Esto es clave para los análisis geopolíticos, y procuremos darle a ese análisis un marco histórico, una explicación histórica tanto hacia atrás como en prospectiva. Y como lo señala el doctor Luis Padilla Menéndez, querido amigo, experto historiador de las relaciones internacionales, pues hoy nos encontramos en un momento en que la realpolitik está recurriendo a la diplomacia de potencias, porque es diferente la forma en que Donald Trump se comunica con Vladimir Putin que como se comunica con Zelensky. Es total y absolutamente distinta. O a Donald Trump no lo vamos a ver viniendo a Centroamérica. Mandó a Marco Rubio, y a Marco Rubio tal vez lo mandará una vez, después vendrán segundos o terceros funcionarios, ¿verdad? Entonces no se nos olvide que es una diplomacia entre potencias. Pero esa diplomacia entre potencias, otra vez para reencontrar el equilibrio de poder, como en Yalta, como en esa fotografía histórica donde están Churchill, Roosevelt y Stalin, que no son cualquiera. Y esto se basa en el interés económico, o sea, esto ahí están los recursos. También Estados Unidos tiene interés en los recursos minerales de Ucrania, mientras Putin tiene interés en que sus fronteras no sean amenazadas. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen interés en los recursos de Ucrania. Ahí hay más un interés de recursos, y con Putin un interés de protección geopolítica de sus fronteras. Pero también procurar que el poder no ponga en peligro el sistema, por supuesto, y entonces eso lo saben muy bien por lo menos las tres potencias que en este momento marcan la multipolaridad más grande. Y por ello es por lo que podemos analizar a Trump, a Putin, a Xi Jinping en clave histórica, para que el presente cobre sentido más allá del presentismo. Es decir, no caer en ese presentismo que no nos lleva a la clave histórica, pero no quedarnos nosotros como historiadores o historiadoras en el pasado, porque entonces eso nos haría solamente coleccionistas de pasado. La geopolítica nos enriquece el análisis histórico y nos brinda prospectiva, y la historia enriquece el análisis geopolítico. Desde la denominada Paz de Westfalia el 24 de octubre de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años y a la guerra de los 80 años en Europa, hasta hoy, recordemos, compañeras y compañeros, que la modernidad ha intentado mantener el equilibrio de poder. El Congreso de Viena contra Napoleón en 1814, el Tratado de Versalles de 1919 son ejemplos de esto. La diplomacia y el realismo político han sido los mecanismos, por lo que realmente son las potencias las que han logrado imponer su noción de equilibrio de poder. Esto ya lo había dicho Tucídides, sin que mencionara el término geopolítica, por supuesto, porque Tucídides no lo utiliza, pero en su brillante obra Historia de la Guerra del Peloponeso. Y eso que estaba viendo la guerra entre Atenas y Esparta, no estaba viendo más allá. Pero lo reafirmó Hans Morgenthau, asesor de John Kennedy, en su libro La política entre las naciones. O sea, esto lo vemos recurrente en la historia. Y hoy las potencias mundiales saben que este es un mundo multipolar. Las potencias mundiales lo saben. Lo que sucede es que tienen que regresar a ese proteccionismo, porque si no, entonces no tendría sentido protegerse de lo que el mismo sistema capitalista ha creado. ¿Cómo se protege el mismo sistema capitalista de sus daños? Con el proteccionismo. O sea, si nosotros analizamos toda la economía proteccionista de las grandes potencias en el siglo, a finales del XIX, a principios del siglo XX, ellos sabían perfectamente lo que causa el capitalismo, pero ellos tenían que protegerse. Canadá protege su subsuelo. ¿Por qué Canadá, que tiene, digamos, una expansión en la minería, y viene aquí a Guatemala
a dañarnos los suelos, los ríos, los lagos. Solo estoy hablando de una de las potencias del G7. ¿Por qué no lo explota en Canadá? Porque ellos no se van a hacer daño a sí mismos. Eso lo saben ellos perfectamente. ¿Por qué Estados Unidos no explota su propio petróleo? Incluso hay una ley para no explotar su propio petróleo. Es esto denominado como el fracking, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos saben que causarían un grave daño no solamente a su geografía, a sus pueblos, etcétera, sino también a su economía. Entonces se van a sacar el petróleo de otro lado. Y entonces ahora ese regreso proteccionista, ese decir, el canal de Panamá es nuestro, Groenlandia puede ser nuestra o Canadá puede ser nuestra, es un retorno a esas esferas de influencia que perfectamente entendió Tucídides de cómo las defendían los espartanos y los atenienses. Es decir, la historia no es un ciclo, pero es un proceso, y entonces asistiendo a ella podemos entender mejor lo que pasa hoy en clave geopolítica. Esto nos lo dice también la historia. Así que estas son algunas reflexiones que yo he querido dejar el día de hoy para que de alguna manera nos atrevamos a leer un poquito más en clave geopolítica y a entender históricamente este mundo multipolar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Ha sido una exposición excelente, brillante. Gracias por explicarnos desde la historia esa perspectiva, ese análisis del mundo actual, ¿verdad? De la geopolítica, de las relaciones en este mundo multipolar. Así que le agradecemos enormemente. Yo voy a llamar al director de la Escuela de Historia, quien va a entregar el diploma a nuestro conferencista estrella. Gracias. Muchísimas gracias, brillante exposición. Estoy seguro que todas y todos muy satisfechos con lo que hemos escuchado. El diploma dice así: Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente constancia al maestro Mauricio Chalón Vélez por dictar la lección inaugural del primer semestre del año 2025 titulada Un mundo multipolar, perspectiva geopolítica desde la historia, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción, 28 de febrero de 2025, firma la maestra Alejandra Medrano Escobar, secretaria académica de la Escuela de Historia, y su servidor. Muchísimas gracias, Mauricio. Quiero agradecer la entrega de este diploma y también quiero agradecer que no lo dije acá, pero muy importante, la colaboración de la maestra Lourdes Balconi Villaseñor, que no pudo venir el día de hoy, pero es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, para dialogar algunos elementos aquí que fueron muy enriquecedores para poder sustentar varias de las ideas que pudimos dialogar el día de hoy con ustedes. Así que gracias a ustedes y gracias por su presencia, muy amables. Muchísimas gracias a Mauricio, a todas ustedes, a todos ustedes. Les invitamos, antes de regresar a sus aulas, a una taza de café, a un pañito dulce, y les recordamos, bueno, también les deseamos éxitos, que la próxima semana, a partir de mañana, plan sabatino y de lunes a viernes, serán los exámenes del primer parcial. Les deseamos que todo les salga bien y aprovechamos para recordarles que este sería un buen momento para revisar que estén debidamente asignados y asignadas en sus cursos, porque en el parcial es donde uno se da cuenta si ya realizó todos los procedimientos administrativos correspondientes. Que tengan feliz noche y feliz fin de semana.